In progress. Bien, resulta de que hoy vamos a empezar con nuestro primer tema de la parte de inmunología. Particularmente a mí me agrada más esta parte de inmunología. Nuestro primer tema, entonces, es el de características generales de las respuestas inmunitarias. Y vamos a empezar primeramente viendo una parte de generalidades, que en realidad es ver a grandes rasgos cómo es que ha ido evolucionando la inmunología. Y empezamos entonces viendo lo que ocurrió en el siglo XII. Resulta que los chinos en esta época observaron que las personas que enfermaban con la viruela y lograban recuperarse, posteriormente ya no enfermaban con esta enfermedad. Se dice que los chinos son personas bastante prácticas. Entonces, ellos realizaron un procedimiento que consistió en hacer pequeños cortes cutáneos en las personas y particularmente en los niños, y tomaron las costras de las personas que enfermaban con la viruela y frotaron estas costras en las pequeñas incisiones que hicieron a nivel de la piel de las personas. Y vieron con este procedimiento que muchas personas ya no enfermaban, pero al tratarse de un procedimiento rústico, pues también observaron de que muchas llegaron a enfermar, incluso a morir. Posteriormente, el año 1754, en Europa, se presentó una peste en el ganado bovino, y los dueños de los animales trataron de controlarla, pero no pudieron con los métodos que ellos tradicionalmente utilizaban. Entonces se les ocurrió realizar un procedimiento de alguna manera parecido a lo que habían hecho los chinos. Ellos tomaron la secreción nasal de los animales enfermos con cordeles, cuerdas, guatos, como les queramos llamar, e hicieron cortes a nivel de la papada de los bovinos sanos, e impregnaron entonces, colocaron esos cordones impregnados más bien con la secreción nasal de los animales enfermos y los colocaron en los cortes que hicieron a nivel de la papada de los bovinos. También con ese procedimiento lograron que muchos animales no enfermen, pero también al ser un procedimiento rústico, muchos animales llegaron a enfermar y también a morir. El año 1798, en Inglaterra, el médico Edward Jenner escuchó la sugerencia que le hizo uno de sus pacientes, quien trabajaba en una lechería. La sugerencia consistió en que él le dijo que utilizase la secreción que se producía en la enfermedad de los bovinos, la enfermedad de la vacuna, ya que las lesiones eran parecidas a las de la viruela, y le sugirió que inoculase esta secreción en los seres humanos. Este médico hizo caso a la sugerencia, tomó la secreción de la enfermedad de la vacuna y la inoculó en las personas. Y resulta de que el procedimiento dio resultado y las personas que fueron inoculadas no llegaron a enfermar con la viruela. Este es precisamente el procedimiento base a través del cual se ha logrado inmunizar y erradicar la viruela prácticamente en todo el mundo. Este procedimiento, cuya secreción venía de un animal y se lo inoculaba en un ser humano, se conoce como reacción cruzada.
Posteriormente, en otro tema, vamos a ver con mayor calma en qué o a qué se llama una reacción cruzada. Avanzamos en el tiempo y ya vemos en el año 1879, en Francia, el médico e investigador Louis Pasteur se encontraba probando la resistencia de los pollos al cólera aviario y resulta que entregó un cultivo a uno de sus colaboradores para que inoculen los pollos para observar el resultado. Sin embargo, por mera coincidencia, este trabajador salió de vacaciones y regresó. Se supone que una vacación como por medio dura como unos 15 días. Al regresar, inoculó con este cultivo a los pollos. ¿Y qué ocurrió? No ocurrió nada. Los pollos seguían vivos. Entonces, extrañado Pasteur de que los pollos continuasen vivos, preparó un nuevo cultivo del microorganismo, y como se dice que en investigación siempre es caro, entonces utilizó los mismos pollos, pero ya un cultivo nuevecito capaz de matar a los pollos. Inoculó en estos pollos y ¿qué creen que pasó? Tampoco pasó nada. Los pollos continuaban vivitos y coleando. A partir de esta observación, Pasteur estableció el principio general de la inmunización. ¿Y en qué consiste entonces el principio general de la inmunización? En disminuir la capacidad de hacer daño, es decir, la virulencia de un microorganismo, de tal manera que cuando sea inoculado al animal, en este animal se produzca una respuesta inmunitaria que le permita a este animal ser resistente contra ese microorganismo. ¿Está claro hasta aquí? Doctor, ¿será que puede volver a repetir en qué consiste? ¿En qué consiste qué cosa? El principio de la inoculación. El principio general de la inmunización consiste en disminuir la capacidad de hacer daño de un microorganismo de tal manera que cuando se lo inocule al animal, en este animal se produzca una respuesta inmunitaria que le permita a este animal ser resistente al microorganismo en cuestión. Posteriormente, Salmón en Estados Unidos utilizó ya microorganismos muertos, es decir, él los esterilizó. Con los microorganismos muertos logró desencadenar la inmunitaria. Vamos a ver ahora las diferentes respuestas inmunitarias. Resulta que las respuestas inmunitarias son las humorales, están también las celulares, e incluso algunos autores hablan de la tolerancia como una respuesta inmunitaria. Algunos otros autores solamente consideran como respuestas inmunitarias a las humorales y a las celulares. Empezamos entonces con las respuestas inmunitarias humorales. Cuando hablamos de humor, estamos hablando de un líquido. Y resulta entonces de que estamos hablando de la reacción que ocurre con los anticuerpos y en contra de los antígenos. Resulta entonces que cuando se inocula por primera vez un antígeno a un animal, se va a producir una respuesta inmunitaria
que se conoce como respuesta inmunitaria primaria. Y esta tiene ciertas características. Una de ellas es que el periodo de latencia es largo, dura por lo general como 7 días. Y recién a partir del día 10º al 14 se encuentran ya anticuerpos en la circulación sanguínea. Una segunda característica es que el nivel que alcanzan es bajo. Se dice que por lo general no superan el 50%. Y la tercera característica es que su duración es corta y se dice que duran días o solamente semanas. Se habla por lo general de 4, 5 o hasta 6 semanas. Cuando inoculamos por segunda vez el antígeno al mismo animal, se va a producir lo que ya se conoce como respuesta inmunitaria secundaria. Y esta también tiene sus características específicas. Una de ellas es que el periodo de latencia es más corto, dura solamente entre 2 a 3 días. El nivel que alcanza es mucho más alto. Se dice que puede llegar al 95%, incluso al 99%. Y la tercera característica es que su duración es mayor. Y se dice, por lo tanto, que esta respuesta inmunitaria puede durar meses, en algunos casos también años. Pasamos a ver entonces la respuesta inmunitaria de tipo celular. Esta respuesta inmunitaria de tipo celular se produce cuando se trasplanta un trozo de tejido o un órgano de un animal a otro. Y en este caso, quienes actúan son los linfocitos T. En la anterior, en la respuesta inmunitaria de tipo humoral, quienes actúan son los linfocitos B, quienes son los que producen los anticuerpos o inmunoglobulinas. Los linfocitos T entonces actúan y reaccionan en contra de las células extrañas. Por lo tanto, cuando se trasplanta un trozo de tejido o algún órgano de un animal a otro por primera vez y que no están emparentados por lazos de consanguineidad, se va a producir lo que se conoce como reacción de primer orden. Esta reacción de primer orden se caracteriza por ser una reacción lenta, ya que su periodo de latencia dura aproximadamente también 7 días. Es decir, hasta el día 7 parecería de que el tejido, ese órgano injertado, se está acoplando al organismo del animal receptor. Sin embargo, a partir del día 7º empieza a ser rechazado y se dice que para el día 10º ya ha sido expulsado o eliminado. Cuando por segunda vez se toma un trozo de tejido o un órgano del mismo animal donador y se lo injerta al mismo animal receptor, se produce lo que se conoce como la reacción de segundo orden. Esta se caracteriza por ser mucho más rápida. Entonces, aquí ya el periodo de latencia solamente dura de 1 a 2 días. Es decir, ya a partir del segundo día, este tejido o este órgano es rechazado, es eliminado.
¿Alguna pregunta hasta aquí? Debo suponer que todo está absolutamente claro. Se dice que la respuesta inmunitaria secundaria y la reacción de segundo orden son de naturaleza específica. ¿Qué quiere decir que sean de naturaleza específica? En el caso de la respuesta inmunitaria humoral, solamente se produce cuando se coloca el mismo antígeno al mismo animal por segunda vez. Y en el caso de la reacción de segundo orden, se produce solamente cuando se injerta un trozo de tejido del mismo donador al mismo receptor, es decir, por segunda vez. También vamos a hablar de la fase negativa. La fase negativa se produce en las respuestas inmunitarias humorales, particularmente cuando se inocula por segunda vez el mismo antígeno al mismo animal. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando se inocula por segunda vez o por tercera vez o por cuarta vez el antígeno al mismo animal, los anticuerpos desaparecen de la circulación sanguínea, desaparecen por el tiempo que equivale al periodo de latencia, es decir, por 2 a 3 días. Y desaparecen porque estos anticuerpos se unen al antígeno que ha ingresado por segunda vez y son llevados entonces al sistema formador de anticuerpos. Ahora vamos a hacer referencia a la tolerancia. La tolerancia es la capacidad que tiene el organismo del animal de convivir con sus propios antígenos. Cuando nosotros vayamos a ver el tema de antígenos, las características que tienen que tener para ser considerado como un buen antígeno, vamos a ver que muchas estructuras del organismo del animal cumplen muy bien estas características para ser considerados como buenos antígenos. ¿Por qué no son rechazados por el sistema inmunitario del animal? Es gracias precisamente a la tolerancia, es decir, a la capacidad que tiene el animal, su sistema inmunitario, de soportar, de convivir con sus propios antígenos, con sus propios órganos y tejidos. Si se perdiese esta tolerancia, se produciría una enfermedad que se conoce como autoinmune, y entonces el sistema inmunitario autodestruiría al propio organismo del animal. Pasamos ahora a ver el mecanismo de las respuestas inmunitarias. Si ustedes van a revisar el texto guía, o si ya lo han revisado, van a ver de que existe una analogía entre lo que es el sistema inmunitario y un estado totalitario. Es decir, nos referimos a que tienen ciertos parecidos. Por ejemplo, un estado totalitario tiene dos fuerzas para mantener el orden, que es la policía y lo que es el ejército. El sistema inmunitario, como lo hemos visto, tiene la inmunidad humoral y tiene la inmunidad de tipo celular. El estado totalitario elimina a todos los ciudadanos que disienten con ese estado.
De la misma manera, el sistema inmunitario también elimina a todas las células o tejidos que cambian de forma. También el Estado totalitario tiene un sistema de registro de los ciudadanos. El sistema inmunitario también tiene un sistema de memoria que le permite recordar todos los acontecimientos. Bien, el mecanismo en sí de las respuestas inmunitarias incluye 4 componentes. El primero, un método para atrapar y procesar a los antígenos. El segundo, un mecanismo para reaccionar específicamente en contra de los antígenos. El tercero, células que produzcan anticuerpos o que actúen en contra de los antígenos. Y en cuarto lugar, células de memoria que recuerden los acontecimientos y hagan que las respuestas inmunitarias sean cada vez más eficientes. ¿Alguna pregunta hasta aquí, jóvenes? Señoritas. Hola, ¿están por ahí? Sí, doctor. Bien, debo entender que no hay ninguna pregunta. Entonces, yo les voy a comunicar algo. Y es de que el día miércoles tenemos evaluación de los últimos 3 temas que hemos avanzado. ¿Cuáles serán esos 3 temas? Efectos de los virus sobre las células huésped, patogenia de las infecciones virales y de características generales de las respuestas inmunitarias. ¿Ha quedado claro? Sí, doctor. Perfecto. Muy bien. ¿Algo que me quieran decir, platicar, comentar? ¿Alguien mandó algo en el chat? Mi compañero dice que es mucho para 2 días, doctor. Bien, voy a pedirles por favor que no me envíen nada por el chat. Por favor, pidan la palabra y manifiesten de manera verbal. Y sobre eso que me comentaba la señorita, esta es una regla que ya la hemos fijado al comienzo del semestre. Y no es nada harto. Es como dar un examen parcial normal. ¿Se entendió? Hola, ¿sí? ¿Se entendió? Sí, doctor. Bien, nosotros tenemos además la oportunidad de dar un segundo examen, quienes así lo deseen, ¿verdad? Lógicamente que los que ya den un buen examen en el primero, pues ya no necesitan dar el segundo. Muy bien, señoritas jóvenes.
No habiendo otra cosa, entonces que Jehová Dios los bendiga y estaremos en contacto, Dios mediante, el día miércoles. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor. Hasta luego, hasta luego.